nuevo. Sí, lo quité sin querer. Bueno, ahora yendo de los laboratorios, pues dijeron que pues hasta regresando, no hay otra forma de hacerlo, porque pues no hay forma de hacerlos online. Estaban intentando algunos profesores dar como prácticas de tipo online, sobre todo con laboratorios de física, que es el departamento donde nos fui adscrito, y ahí decían como opciones que tenían los profesores para dar este, clases de laboratorio, resolver ciertos problemas en el laboratorio, experimentales. Y de hecho, ahí saqué una aplicación que ellos estuvieron recomendando, se las muestro para que pierdan el tiempo. Los pongo aquí, se llama PyPox. ¿Okay? Les conviene por si quieren por lo menos medio pues, divertirse un rato con cositas de física. Ahí vienen cosas experimentales de física, pues para que no sea solamente esta clase aburrida, ¿no? Así que, pues sí está difícil, pero no sabemos en realidad qué va a pasar con los laboratorios. Hasta que regresamos seguramente pues se van a atascar las clases para laboratorios, pero no hay comunicado acerca de laboratorios. Solamente los de teoría, que hay que seguir haciendo teoría, y los de laboratorio, pues hacer previos y demás. ¿Cómo ven? ¿Saben ustedes algo más? ¿Un chisme? Sí, pues todos estamos iguales entonces. De hecho, mm, los jefes de departamento nos preguntaron a los profesores que cómo le estábamos haciendo con las clases. Y ya pues cada quien dio lo que estaba haciendo y eso fue lo que hablaron con el director y pues se llegó a ese acuerdo que ustedes observaron que publicó la facultad para los alumnos y para los profesores. Exactamente el mismo, así que pues ya. Bienvenido Enrique de nuevo, no sé qué pasó con la conexión, pero ya. Entonces, todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, Vanessa Reyes, sí la puedes mandar, pero eh, pues con una penalización porque ya tus compañeros la mandaron, pero sí mándala, no hay bronca. Ok, a ver, alguien solo contésteme si está viendo mi pantalla, por ejemplo, esto que estoy poniendo aquí. Sí. Va que va, muchas gracias. Perfecto. Entonces ahí les va. Lo primero era problemita, que decía, en la figura anexa se muestra el sistema de estudio, el ángulo de Peralta es de 34 grados, la masa 1 de 9.5 kilogramos, la masa 2 de 2.6. Y les decía que hicieran lo mismo que vieron en el video, exactamente lo mismo, solo que aquí pues no tengo dos planos, solo tengo un plano, ¿no? Y pues ya, ese era el sistema. Entonces, ¿cómo se resuelve? Ahí les va. Ay, Dios santo, se murió. Se murió, voy a hacer así. Entonces ahí está mi sistema todo chueco, pero es el mismo de la figurita, ¿no? ¿Y hacia dónde se moverá? Lo primero que les quería es el método elegante. Para ver el método elegante tengo que colocar el diagrama de cuerpo libre. Pausa. Si tienen dudas, por favor, aviéntenmelas con el micrófono para que yo pueda detenerme, porque no veo el chat desde esto que estoy explicando. Entonces, si tienen dudas, me frenan así con el audio, ¿vale? Ok, les decía. Ajá. Yo no entendí el método elegante. Ahí va, lo voy a explicar y me dices, ¿vale? Si sigues con dudas. Pues el método elegante va de esto. El punto es saber en qué dirección se encuentra mi movimiento. Por ejemplo, para la masa 1, la dirección de mi movimiento es el eje X. ¿Okay? Si se fuera hacia la derecha, el que ganaría sería mi tensión. Si se fuera hacia mi izquierda, el que ganaría sería mi componente en X del peso. No todo el peso, porque el peso está entre X y Y. Solamente me importaría lo que estaría en el eje X, porque se mueve en el eje X mi masa 1. Con respecto a mi masa 2, si se mueve hacia abajo, el que ganaría sería todo el peso. Sería la componente en Y del peso, sí, pero como está sobre el eje, es lo que les he dicho, pues sería todo el peso, como tal, la magnitud de todo el peso. Entonces, la idea aquí es saber qué vamos a comparar. En este caso, la masa 1 se va a ir hacia la izquierda si la componente en X del peso 1 es mayor que
la componente en Y del peso 2, que es el peso 2 como tal. ¿Y por qué esto? Porque el que está jalando la masa 1 a la izquierda, la única fuerza que veo aquí hacia la izquierda, en mi diagrama de cuerpo libre 1, es el peso. Y como se mueve solo en X, entonces solamente me tengo que fijar en la componente en X de ese peso. Y ahora en Y, como solo se va a mover en Y, entonces solo me fijo en las fuerzas en Y. Y se va a mover hacia abajo si la componente del peso 2 es mayor que la componente en X del peso 1. Eso es lo que voy a comparar aquí para la masa 1 y para la masa 2. ¿Sí, más o menos? Sí. Bueno, voy a ver aquí el chat que dice. Sí, profe, aún puedo mandar 3 y 6. Ok. Entonces, ahora voy a determinar para la masa 1, que ya quedamos que va a ser la componente del peso 1 en X, la culpable de que se vaya hacia la izquierda, y para la masa 2, todo el peso 2. Entonces tengo algo de este estilo. ¿Okay? Aquí, la componente en X del peso 1 es la que voy a comparar para la masa 1, y para la masa 2, la componente en Y del peso 2. La componente en Y es el peso como tal, por eso solamente pongo masa gravedad. Lo calculo y me da 25.51 newtons. Y ahora calculo la componente en X del peso, que es la que jalaría a mi objeto hacia la izquierda. Si se fijan, estoy comparando lo que jalaría mi objeto hacia la izquierda y lo que jalaría mi objeto o mi masa 2 hacia abajo. Son las dos cosas que estoy comparando, porque son las fuerzas opuestas dependiendo de cada movimiento. Y ahora aquí calculo con el seno, porque con respecto a este ángulo, esos diagramas de cuerpo libre ya lo sabemos hacer. El teta o el 34 grados va a ir con respecto al eje Y. ¿Okay? Entonces, este lado que estoy señalando aquí es exactamente el mismo que mi componente en X, si es el cateto opuesto, entonces por eso ocupo el seno. Y me da que es mayor. ¿Okay? Y como me da que es mayor, entonces voy a decir que mi objeto se mueve hacia la izquierda. Y ya, se mueve hacia la izquierda. Ese fue todo el método elegante. ¿Dudas? No. Si lo hacemos M1 en WY, Mena dice eso, ¿por qué no lo hacemos en WY? Porque mi objeto, mi diagrama de cuerpo libre 1, en Y, no se mueve mi objeto, porque si no se movería hacia afuera del plano inclinado o hacia adentro del plano inclinado, y eso no pasa, se mueve únicamente en X. Por eso no tomamos en cuenta el peso en Y, solamente el peso X, porque está en la dirección en la que se mueve mi objeto. A diferencia del diagrama de cuerpo libre 2, en donde en el eje Y es la dirección donde se mueve mi objeto, por eso tomo en cuenta la componente en Y del peso, que como ya dije es la misma que el peso total, porque está en la misma línea. ¿Sí o no, Jimena? Perfecto. Profesor, yo tengo una duda. Entonces, para hacerlo del método elegante, entonces ya no tendríamos que hacer la sumatoria de las fuerzas. No, el método elegante es precisamente esta pantalla que les estoy mostrando, solo estos dos cálculos. Esto es el método elegante, solo eso. ¿Ok? Ok, gracias. Claro. A ver, podría decir entonces que la masa 2 se mueve hacia arriba. No lo sabes. No lo sabes. Pero, bueno, en primera instancia no lo sabes. Una vez que ya calculamos que se mueve hacia la izquierda, pues sí, la masa 2 se mueve hacia arriba. Porque esto iría, la masa 1 hacia la izquierda y la masa 2 no tiene otra que ir hacia arriba. Entonces, pues sí, una vez que haces el método elegante o que determinas hacia dónde va la aceleración, sabes que va hacia arriba la masa 2. ¿Qué es lo, Fernando? Profe, ¿Sí? ¿por qué se toma en cuenta el ángulo para el peso de la masa 1? ¿Qué se toma en cuenta el ángulo? Ah, ok. Esto viene de cómo planteamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Okay? Cuando tenemos un plano inclinado, el diagrama de cuerpo libre va inclinado. Sí, lo hacemos. Entonces, el peso siempre va a ir hacia abajo. Siempre, 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 siempre. Pero de ese peso, la única cosa que me interesa, porque es en la dirección de mi movimiento, el eje X, va a ser la componente en X. Entonces no me interesa todo este vector que estoy aquí señalando del peso, solo me interesa su componente en X, porque en X es donde va a haber movimiento. Una vez que analizo que me interesa únicamente la parte en X, pues la calculo. Y la parte en X la calculo como la magnitud del peso por el seno del ángulo, porque estamos haciendo este triangulito de aquí. ¿Okay? Entonces, por eso solamente consideramos ese ángulo en ese componente de peso X. ¿Sí? ¿Contesté la duda? Sí, gracias. Vale. Antonio, profe, si no lo hice de esa manera, no importa si te salió, está bien, pero no sé de qué otra manera pudo haber sido, Antonio.
Pero lo obtuve con el signo de aceleración, el cual me salió negativo. Ajá, sí, sí, sí. Está bien la tarea por el segundo. Hiciste el segundo paso, pero no hiciste el primero, que también les dije, determina con el método elegante. Uy, ya lo olvidé. Determina con el método elegante, que es el inciso A, y el inciso B determina la magnitud de la aceleración. El punto aquí era que practicaran también este método, porque es un método en principio más sencillo. Entonces, pues tendrías la mitad de la tarea. Si tienes bien la otra, tendrías la mitad de esa tarea, porque eran 2 incisos. ¿Sí o no? Ok. Ivonne, Profesor, profesor, una pregunta. ajá, perdón, escucho. Sí, ¿qué pasa si el movimiento lo puse que iba hacia la izquierda, pero olvidé que la masa aún estaba colgando? Es que la masa 2, perdón. Entonces lo que hice fue que el eje de las Ajá, X, ¿sí? la asomé como en positivo X, el peso Hacia la de izquierda. la masa 2. Entonces le puse que ¿Otra iba vez? hacia la izquierda. Ah, ok, ya te O sea, entendí. invertí mi... Ajá. O sea, de la masa 2 invertí mi diferencia Este, para que estuviera igual al de la masa 1. Aquí el problema es que si inviertes de un eje, tienes que invertir del otro. En este caso no va a haber tanta bronca, porque uno se mueve en X y el otro se mueve en Y. Entonces, el que hagas en X, que cambie hacia la izquierda, por ejemplo, que hacia la izquierda sea positivo, no te va a afectar en Y, porque en Y no tienes movimiento en X. Perdón, en la masa 2 no tienes movimiento en X, solo tienes movimiento en Y. Entonces, en principio no habría problema. ¿Ok? Solo que tu aceleración te tiene que dar positivo. Okay. Porque tú estás diciendo que hacia la izquierda, Sí, no, perdón, al resultado. escucho. Sí, es que le iba a decir que mi resultado lo puse, solamente que tengo la aceleración que es negativa, pero me confundí con lo del video y como era plano inclinado, pensé que era hacia la izquierda. Y ahorita que estaba analizando bien el problema, me di cuenta que era hacia arriba. Ok, no te estoy entendiendo bien. Que si quieres reviso la tarea y ahí sobre eso mando un comentario a todos. ¿Qué te parece? Vale, Ok, gracias. gracias. Ok. Bueno, dudas hasta aquí del método elegante. Ya terminamos el método elegante. Bueno, la segunda es calcular la celeridad. Y es lo mismo que hemos hecho todo el tiempo. Para eso ya tenemos calculado el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el tercer paso ahora es ocuparnos de las fuerzas. ¿Vale? Y aquí les tengo las fuerzas. Para el diagrama de cuerpo libre 1, la suma de las fuerzas en X. Aquí estoy haciendo caso omiso del método elegante. No le hago caso, es como si nunca lo hubiera hecho, para volver a hacer la propuesta que les decía, para que quede pues, más claro cómo lo estamos haciendo. La propuesta de que vaya a la derecha mi bloque. Ya sabemos que va hacia la izquierda, no importa. Entonces, al final vamos a tener que recuperar un signo negativo. Aquí propongo que va a la derecha, no le pongo signos aquí. Y la suma de las fuerzas en X, como se está moviendo, es igual a masa 1 por la celeridad 1 en X. ¿Okay? Y ahora, cuál es la cara de estas fuerzas? Va a ser la tensión, que ahí ya la dibujé aquí. Y es positiva porque es a la derecha con mi sistema de referencia. Y luego la componente en X del peso, que es negativa. Y ya la calculé, entonces la pongo de una vez. Peso 1 por seno de teta, y esto es igual a la masa 1 por la celeridad 1 en X, y le llamo 1 a esa ecuación. Ahora, la suma de las fuerzas en Y del mismo diagrama. Tengo una normal 1 que va hacia arriba y es una normal en Y, pero como ya sé que está sobre la línea, le puse N de una vez. Y me estoy ahorrando pasos aquí porque ya lo hemos hecho varias veces. Menos, ahora la componente en Y del peso, que con respecto a este triángulo va a ser un cateto adyacente, por eso ocupé el coseno. Y es negativo porque va hacia abajo. N menos peso 1 por el coseno de teta, esto es igual a 0, porque en Y no se está moviendo. ¿Sí? Diagrama de cuerpo libre 2 ahora. Suma de fuerzas en X no tengo, igual a 0. Bien. Suma de fuerzas en Y. Se está moviendo, ¿ok? Y si yo propuse el primero, que se mueve hacia la derecha mi bloque 1, entonces la masa forzosamente tiene que moverse hacia abajo. Y como se mueve hacia abajo, tengo que agregar este signo negativo. Aquí está. ¿Ok? Un segundo. Tengo que agregar este signo negativo porque si la masa 1 se mueve hacia la derecha, la masa 2 no tiene que otra que moverse hacia abajo. Por eso el signo negativo aquí. Y ahora, la suma de las fuerzas en Y, ¿quién es? La tensión menos el peso 2. Igual a menos masa 2 por la celeridad en Y del objeto 2. Y esa la voy a llamar ecuación 3. ¿Dudas de esas ecuaciones?
Sigo. Ya tengo mis ecuaciones. Lo que tengo que obtener es la celeridad, que es esta A1X y esta A2Y, que como el sistema es compuesto, es la misma celeridad, ¿vale? Y eso es mi paso 4, que son las matemáticas. Aquí lo puse acá abajo primero, ¿vale? Esto es lo primero. Matemáticas, A1X y A2Y es igual a A, porque como el sistema está unido, la celeridad es la misma. No me importa en qué eje esté, la celeridad tiene la misma magnitud. ¿Y ahora qué hago? Pues lo mismo de siempre. Ocupo las ecuaciones que tienen celeridad. ¿Qué es lo que quiero obtener? ¿Qué es la 1 y la 3? Veo que de estas dos ecuaciones, la 1 y la 3, tengo dos variables, que es la celeridad y la tensión, en ambas. Entonces hago el truquito, despejo la tensión de la 1, aquí está. La despejo, menos W seno de teta va a pasar para acá sumando, que es esta ecuación que tengo aquí abajo. Y después la enchufo en la ecuación 3, que es esta que tengo aquí. Y es el cálculo que tengo aquí arriba. Lo sustituyo, despejo la celeridad, que es un despeje que ya hemos hecho, y me da menos 2.2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces quiere decir que va hacia la izquierda, cosa que ya habíamos escrito con el método elegante anteriormente. Entonces sabemos que va hacia la izquierda desde el método elegante, pero sabemos que va con menos 2.2 metros sobre segundo cuadrado hacia la izquierda una vez que hicimos todos estos cálculos. Entonces el de arriba es el inciso A y este de acá abajo es el inciso B. ¿Cómo ven? ¿Dudas? Ok. Pues ya, esa es la tarea y ese es el resultado. Yo tengo dudas. ¿Me puedes volver a explicar cómo sacó la aceleración? Ok, checa. Aquí fíjate en las ecuaciones, en la ecuación 1 y en la ecuación 3, ¿vale? Que son las que estamos utilizando. De esas dos ecuaciones, Sí. solamente tengo dos variables. Sí, perfecto, solamente tengo dos variables. La tensión no la conozco, ahí está una variable. ¿Ok? Después, el peso 1 sí lo conozco y el ángulo sí lo conozco. La masa 1 sí la conozco y la celeridad no la conozco. Aquí tengo dos variables. Me fijo en la ecuación 3, las mismas variables, la tensión no la conozco, pero el peso 2 sí lo conozco. La masa 2 sí la conozco y la celeridad 2 tampoco la conozco. Y aquí hice esto. La celeridad 1 en X y la 2 en Y es igual a celeridad únicamente. Le puse A, porque mi sistema está compuesto, está unido. Entonces, si te fijas, solo tenemos dos variables, la tensión y A, la celeridad. ¿No? Ok. Sí. ¿Y ahora qué hago? Pues quiero obtener la celeridad. Así que resuelvo mi sistema de ecuaciones como Dios me dé a entender, como quiera resolverlo. Yo le hago así porque se me hace sencillo ya que no me piden la tensión. Entonces lo primero que hago es de esta ecuación número 1, despejo la tensión. Y es este despeje que tengo aquí abajo. Masa 1, aceleración, si te fijas ya le quité la 1x, está aquí abajo, solita. Y este que está restando lo pasé para acá sumando, ese de acá. ¿Bueno? Sí. Una vez que tengo la tensión despejada, la voy a enchufar en la ecuación 3. En lugar de poner tensión, voy a poner M1A, que es lo que tengo acá arriba, ¿ya viste? M1A más W1 Sí. seno de teta en lugar de la tensión. Y mágicamente así elimino mi tensión de esa ecuación. Y esta ecuación que me queda, solamente tengo A como variable. Entonces de aquí despejo a A, porque es mi única variable. Y estos tres pasitos es el despejo. Aquí rompí paréntesis, ¿vale? Después, esta menos masa 2 aceleración la pasé hacia el lado izquierdo sumando, aquí la tengo. Y W1 seno de teta lo pasé restando y menos W2 lo pasé sumando, por eso me quedan con los signos alternos. Después, ¿qué hice? Factoricé M1 y M2, porque las dos tienen a A como factor común. Aquí me salté un paso, me quedaría A por M1 más M2, el cual paso dividiendo. Y ya. ¿Y por qué la suma de fuerzas en Y es menos la masa 2 por la aceleración 2 en Y? Porque Okay. es negativo. Sí. Aquí hice otra vez la propuesta de que mi sistema vaya hacia la derecha. ¿Sí? Primero me fui con mi masa 1. Como mi masa va a ir hacia la derecha, entonces, ¿qué signo le pondrías a la aceleración tú? Pues positiva. Ajá, y aquí está, ¿no? Es más, que no se ve, es implícito, masa 1 por celeridad 1 en X. ¿Dudas de aquí? No. Ok, entonces, si esa se va hacia la derecha, la masa 2 ¿hacia dónde se va?
hacia la izquierda, ¿no? La masa 1 hacia la derecha y la masa 2 Ah, ¿va hacia abajo? hacia abajo, exactamente. Entonces, si va hacia abajo, ¿cómo va hacia la celeridad? ¿Cómo vas a ponerle la aceleración, positivo o negativo? Negativa. Entonces, por eso sale aquí el negativo. Ah, ¿Ya viste? vaya. Y entonces, ¿más dudas? No, ya quedó claro, gracias. Perfecto, claro. Ok, ¿qué más, colegas? ¿Todo bien ya? Ok, pues ya, cierro eso. ¿Algo más? ¿Algo más que puedo hacer por ustedes? Ya terminamos esta parte de dudas. A ver, Mitch, tengo mal mi tarea. ¿Pero por qué la tienes mal, pues? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tienes alguna duda? No. Bueno, Mitch. No, ya se resolvió. Perfecto. Tengo mal mi tarea por 2, César. De nuevo. Y por 3. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Ya les quedó claro o tienen alguna otra duda? No, ya quedó claro. Va, Solo me equivoqué en una parte. ¿En qué fue? En el diagrama de cuerpo libre, donde se mueve en Y. O sea, ¿que va hacia abajo? Ajá, no puse el signo negativo que iba hacia abajo y Ya. pues eso fue ya lo que falló. Bueno, pues, pero... Pues bueno, tampoco voy a ser tan tajante, pues. No se preocupen. No, pero ya todo lo demás estuvo bien. Gracias. No, a ti. A ver... Profe, se me fue la hora y la entregué algo tarde, pero aún no estaba en la llamada, ¿aún vale? Sí, sí vale, Luna, no te preocupes. Claro, yo al final en la fórmula de aceleración lo transformé peso, masa, gravedad. Pues tienes que hacerlo porque así tienes que calcular el peso, masa por gravedad, porque si no, pues no hay forma de resolver el problema. César, voy a ver cómo lo hiciste, tal vez tienes ahí un error en numerito o meter un mal en la calculadora. Yo me confundí con el método elegante al hacer una sumatoria de fuerzas. No, ahí no es suma. Más bien solamente tienes que ver en el método elegante. Ya lo abrí. Sí, en el método elegante solamente tienes que ver la fuerza que es culpable o que sería culpable del movimiento de mi objeto. En este caso, reitero, como es en X, la única culpable va a ser el peso en X, porque iría hacia la izquierda. ¿Por qué no considero la tensión? Porque la tensión aquí y la tensión en el diagrama 1 en X y en el diagrama 2 en Y es la misma y se cancelan. Entonces la tensión por eso no la considero. Solo considero en este caso el peso en X y el peso 1 en X y el peso 2 en Y. ¿Ah? A ver. Eso fue de Monse. Fernando, yo tomé que la suma de fuerzas en Y era 0 y en mi despeje solo lo dividí entre la masa 2 y me dio menos 2.80. La suma de fuerzas en Y, pero ¿de qué diagrama, Fernando? ¿Del 1 o del 2? Porque en el 1 sí es 0, que es esto de aquí. Pero en el 2 sí es igual a un movimiento, porque en el 2 en Y sí hay movimiento. Entonces solo tengan cuidado en eso, revisar en dónde sí se está moviendo y en dónde no se está moviendo. Italia, no importa cuál despeje y en cuál sustituya, daría lo mismo, daría exactamente lo mismo, porque es precisamente un sistema de ecuaciones, entonces da exactamente lo mismo. ¿Sí o no, Italia? ¿Lo hiciste con el otro? Sí, entonces te tiene que dar exactamente el mismo. Si quieres, revísalo, o si quieres, mételo a Wolfram o a tu calculadora o donde puedas, así. Lo hice con el otro, pero me salieron mal los números, pues. O sea, al mismo lado, pero mal la cifra. Ok, entiendo. Pues seguro es un error de dar una calculadora, porque pues tiene que dar exactamente lo mismo. De hecho, si tú pones, no sé, así, si tú googleas, por ejemplo, sistema de ecuaciones, 2x2, ¿no? ¿Qué es esto? Resolver. Seguro hay una página que ya lo resuelve. Calculadora para resolver sistemas de ecuaciones 2x2 online. Entonces, lo metes y te tiene que dar algo, ¿no? Por ejemplo, vamos a calcular este ejemplo y ahí te dan las respuestas. Entonces puedes meterlo y ver cuánto es lo que te tiene que dar. Ah, vale. Gracias. Claro.
Ok, pues eso fue la tarea. La reviso. No les he revisado las tareas porque, bueno, no les he revisado las tareas porque pues he tenido un montón de chamba, ya se imaginan, como ustedes también, ¿no? Que seguramente los profes les mandan a hacer N tareas y esa es la clase en línea. ¡Ey! Y somos. Entonces, por eso no las he revisado, pero se las reviso. Profe, es que yo no estoy entendiendo nada, como que desde que empezó esto me perdí absolutamente. No me digas eso, te acabas de perder toda la explicación. Ay, ya sé, es que para empezar lo de Classroom siempre me llega tarde ya, o sea, antes me llegaba como que todo el día. Y ahora no sé por qué me llega bien tarde, como que está saturado, porque sí tengo muchas aplicaciones para todas mis demás materias, o sea, en serio tengo como 10. Sí, sí me imagino. Y entonces ahora tengo todo saturado y, por ejemplo, la vez pasada me pasó lo mismo. Se me apareció el mensaje de ese después y hoy también. Qué lata, sí, te entiendo. Qué mal. Mira, pues estas cosas están siendo grabadas. Entonces, puedo ofrecerte que las revises y si tienes más dudas, pues me escribes o vemos qué hacer y ya te voy respondiendo. Pero el punto es que no te atrases, porque a partir de aquí ya nos vamos a ir bien entendidos, porque quedan poquitas semanas en realidad. Y si va a seguir siendo en línea, pues es que le caches sí o sí. Yo sé que está complicado y no estoy, o sea, los entiendo, puede ser que no es como lo más sencillo, pero también te pido que intentes esforzarte lo más que puedas. Bueno, y si te empiezo a mandar correos y mensajes y todo eso y puede que de alguna forma, es que las tareas no me han salido, o sea, yo las he intentado, pero no me han salido, creo que ninguna. Sí, pues entonces, mira, justo en las dos sesiones de dudas, lo primero que hago es revisar la tarea. Entonces, si quieres, checa la sesión de dudas, la primera, y esta segunda también la voy a subir. Y estamos revisando la tarea. Lo primero que hacemos es puro revisar la tarea para que sepan cómo hacerlo. ¿Cómo ves? ok, pero bueno, pero si no he podido resolver esas tareas, ¿sí hay alguna forma de que me recupere al final en el examen? O sea, si ahorita ya te empiezo a mandar mensajes y eso. Ah, claro, sí, no te apures por eso. Solo, o sea, soy una persona, pues también, y si veo que le estoy echando ganas, pues funciona, no solamente es una calificación en un examen, ya les había hablado que somos más que una calificación, ¿no? Pero también, pues mándame que yo sepa que estás trabajando, porque no tengo otra forma de hacerlo. Sí, te voy a mandar lo que pueda hacer y ya. Sin bronca, y ya, Bueno, si también quieres, así que sea una pregunta, y esto va para todos, una pregunta, pues en Classroom abierta, pues ahí la respondo, y eso sirve como retroalimentación para todos en general. ok, bueno, pero si no te mando correo, porque luego son muy específicas. Sí, está bien. Bueno, gracias. Sí, a ver, profe, ¿nos podría proporcionar que debía salir en el problema 4 y 10 de la tarea? Sí, la subo en este instante. Creo que ya la había puesto. A ver, déjenme ver. Respuesta de 8. Ajá, respuesta de la serie 3. Sí, aquí está. Ah, no. Pero ahorita lo subo. Sí, lo subo. A ver, aquí está. Y ya las tenía. Lo voy a hacer de una vez para que no se me olvide. Y aquí está. Subo el documento, ¿vale? Voy a actualizar la entrada que ya teníamos para no hacer otra entrada. Entonces lo subo. Aquí donde dice respuesta serie 3, ¿va? Y ahí lo reviso. Estoy subiendo en este instante. Es un archivo. Y es este de aquí. Listo. Más dudas. Profesor, ¿qué va a pasar con el examen? ¿Y cómo va a terminar de evaluar? Pues igual que en la clase, no ha cambiado nada. Si se fijan, son tareas y exámenes. No hay ningún misterio. Entonces, tareas y exámenes también, a menos que me quieran proponer otra cosa, no hay bronca. Ahorita que estamos como hablando, podríamos proponer más cosas, no tengo problemas. Profe, entonces la votación que vamos a hacer el miércoles del examen es ¿para qué?
el día del examen para saber cuándo me van a hacer el examen. Lo que planeo es ponerlo en la mañana y en la noche lo tienen que entregar. Entonces, si quieren hacer eso jueves, viernes, sábado o domingo. ¿Ah, solo un día? Sí, porque pues, no creo que no tiene caso que sea tan largo. Porque como los que hicimos en vivo, bueno, en la clase pues eran de 1 hora, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, yo creo que una hora es suficiente para saber cuánto conoces del tema. Y pues también el examen a casa tampoco tiene que ser tan largo porque pues, está de más, ¿no? César, pero pues ya no hay DEPA, sería un examen menos. Sí hay un examen menos, pero lo podemos hacer nosotros también, pues. O sea, el DEPA yo lo ocupaba para ya no hacer un examen, qué flojera. Pero pues puedo hacerlo, en lugar de ese DEPA, hacer otro examen. ¿Cómo ven? Opiniones también de eso, porque va a poner una entrada para entregar la serie. Sí. La tensión es un vector, la tensión es una fuerza, y la fuerza es un vector, entonces sí. Disculpe, profesor. Sí. Y si en vez de hacer, bueno, el departamental, ya ve que iba a ser un examen aparte, ¿no? Uh-huh. Y si en vez de ver un tema más, simplemente usamos ese examen como uno de recuperación, por así decirlo. O sea, por si en un examen nos fue muy mal, poder recuperar con ese. Como un final Z, como el de Centella. O sea, lo que entiendo es que en el último parcial, por ejemplo, que tú repongas un parcial anterior. Bueno, sería como el que ocupara el departamental. Ya te O sea, entendí. en vez de ver un tema nuevo, así con un examen más complicado, por así decirlo, usar ese examen que hubiera sido el departamental para recuperar uno en el que nos haya ido muy mal. Voy a pensar eso es más complicado y no me gusta eso porque si es como, ya pasen, por favor, pasen de aquí y ya, váyanse. Y pues, o sea, es como pedirles menos de lo que ustedes pueden dar. Tal vez sí están así impresionados, pero al final van a ver que van a aprender cosas mágicamente de estar ahí haciendo y sufriendo en el examen. Entonces, voy a tomarlo en cuenta, pero sí, así en primera instancia no me parece algo muy agradable porque sí es así como algo así por lástima, como de, ya pasen, así ya uno de recuperación. Y en lugar de hacer el final, porque por lo menos eso me pasó a mí por lo menos, que los profesores no querían calificar todo un final, entonces solo ponían la reposición de que te había ido mal. Pero Okay. déjame lo pienso y ya te digo más cosas. Ahorita solo tengo en mente esto. Okay, profe, bueno, nada más una duda con el tema. Ajá. Bueno, es que no sé si pueda ver mi pantalla. Puedes verla, puedes compartirla. A ver. Dame un segundo, detengo la mía y tú puedes compartir la tuya. Ok. No sé si hice ya. ¿Sí? ¿Sí se ve? Yo no veo nada. No, abajo a la derecha dice mostrar pantalla, ¿no? Ajá. Dale ahí te va a dar opciones. Ok. ¿Tu pantalla completa o una ventana? Se supone que ya. Que ya está cargando. Y no se ve nada. Caray. No, todos pueden irse, no hay problema. Se va a grabar la sesión y ahí la revisan después. Qué raro. ¿No se ve? ¿En serio? No, dice que está presentado su pantalla, pero no se ve nada. Bueno, es que yo sí la veo en la página. Yo también la veo, profe. Entonces soy yo. Sí se ve. La tecnología, wow. Sí se ve. Sí, bueno, muchas gracias. Ya vi que aquí, es que tengo una duda porque en la sumatoria de fuerzas sabemos que si está, por ejemplo, aquí en este caso que nos mostró que va para acá, ¿no? Ajá. La fuerza se desplaza hacia este lado. Entonces, el peso siempre, independientemente del sistema que tomemos, va hacia abajo, ¿no? Perfecto, sí. O sea, aquí va hacia abajo y aquí va hacia abajo. Ajá. Entonces aquí lo que estamos alineando es esta parte de acá, este ángulo, ¿no? Ay, yo no entiendo eso. Sí, la verdad a mí también me está confundiendo muchísimo. Entonces, pero me estás diciendo exactamente como si estás bien. Ok, va. Ahí voy bien, ahí ya entendí. Entonces, aquí las sumatorias de fuerzas tienen un movimiento, ¿no? Porque se está moviendo. Aquí sí hay movimiento en X.
Pero esa sumatoria de fuerzas, ¿de qué diagrama es? ¿Del 1 o del 2? Este sería del 1, de la masa 1, porque porque tiene movimiento en X, ¿no? Pero ahí ya estás proponiendo que va a la izquierda o a la derecha. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo propongo eso? Lo propones con el signo que se encuentra implícito entre el igual y la masa. ¿Entre el igual y la masa? Entre el igual y la masa, ¿ahí qué signo hay? ¿El igual y la masa? ¿Aquí? ¿Ah? Pues, ok, ya entendí. Entonces, por ejemplo, positivo, ¿no? si yo quiero proponer que se mueva hacia la izquierda, tendría que poner menos, ¿no? Perfecto. Y si quiero que se mueva hacia la derecha, no pongo nada. Exacto, porque es positivo y es implícito. Sí, muy bien. Ok. Eso era también lo que me tenía muy confundido, porque, o sea, sí entiendo que, por ejemplo, aquí, ay Dios, ya no puedo escribir. La sumatoria de fuerzas, tiene que dar algo, ¿no? Que en este caso es la masa 1 por la aceleración, bueno, la celeridad. Ajá. Entonces, no, perdón, es la masa, no, sí. Entonces, aquí dependiendo de lo que tengamos, por ejemplo, en este caso solo es el peso, ¿no? Porque, bueno, y la tensión. Sí, va haciendo la suma de las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas, en este caso nada más sería esto, ¿no? Lo que influye, pero en el caso de que haya una fuerza, por ejemplo, P, que esté actuando, ahí ya nada más integraría así, como una suma y ya. Es que lo que hacemos es que donde tienes la suma de fuerzas en X, justo abajo, en lugar de poner otra vez la suma de fuerzas en X, ponemos quiénes son las fuerzas que está sumando. Ok, entonces, y ahí si es una P, pues sí tendrías que poner la suma de las fuerzas en P, o la fuerza de P que afecta a ese sistema. Ok, entonces en este caso... Lo que se hace es el diagrama de cuerpo libre. Pues ya tengo dos clases al mismo tiempo. Ok. Entonces, en este caso, nada más sería el peso, ¿no? Que es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Eso es en X o en Y? En X. Entonces tienes el peso, pero también tienes la tensión, ¿no? Tienes el peso en X y también tienes la tensión. Ok, entonces quedaría así, ¿no? Pero ya no le pones vector porque son componentes. Ok. ¿Así? Y menos el peso en X. Menos. Porque es negativo, según tu diagrama de cuerpo libre. Porque hacia la izquierda son negativas las fuerzas. Ok, entonces. No tengo que poner tensión en X porque no, no tiene. O sea, es solo para que sea. Sí. Puedes ponerlo para que sea representativo, pero pues es la misma cosa porque está en la misma línea. Ok, entonces como aquí la cuerda es la misma, la que une a los dos, la tensión es la misma, ¿no? Solo hay una T. Sí, justo eso. Ok. Sí, es que eso me confunde mucho, porque al armar el sistema de ecuaciones me confundo mucho en tener que poner un menos, y luego ya no sé por qué en ciertas partes ponía el negativo, pero ahorita que ya que me está diciendo esto de que, por ejemplo, aquí la suma de las fuerzas en este caso, en el primero, de la masa 1 serían la tensión menos el peso, porque dice que va hacia abajo. Hacia la izquierda, mejor dicho, porque estamos hablando en X. Ok, como estamos pensando que tiene que ir para acá, entonces el peso tiene que ir hacia abajo, ¿no? ¿Tiene que ser negativo? La componente en X sí es negativa. Ok. Entonces el peso en X es negativo y ya estas serían todas las fuerzas, ¿no? Que están interactuando en este caso. Sí, solamente. Ok. De hecho, lo estás haciendo bien. Más bien, lo que falta a todos, pues es practicar, estar como constantemente haciéndolo hasta que ya después se te haga familiar y ya sepas qué tienes que hacer automáticamente. Sí, es la idea de que ellos suban las respuestas, que sepan guiarse de cómo es el procedimiento. Entonces, no te sientas así más bien que no le entiendes nada, sino que estás aprendiéndolo y te cuesta un poco de trabajo, pero después va a ser más sencillo. Así es clásico. O sea, puedes correr sin caminar primero. Sí, es que la verdad sí me estaba confundiendo muchísimo esto de los signos. No entendía muy bien de dónde ya lo tienes bien, ya. ¿Sí? No hay más misterio. Ok, bueno, pues sí, nada más sería hacer el ejercicio mental, más que nada, ¿no? Y practicar. Ok. Bueno, entonces ya voy a dejar de compartir la pantalla. Vale, gracias, Bellano. Muchas gracias por tus ayudas. Pues ya es hora, entonces, ya aquí lo dejamos. El miércoles entonces le seguimos y ya es la última clase antes de irnos a Semana Santa. Así que échenle ganitas, ¿vale? Cualquier cosa, pues me escriben y no hay bronca, yo les ayudo. Así que, pues ya. Los colegas, les vaya bien. Sale, profesor.